Pues hola, muchas gracias a IAGUA y a todo su equipo y la labor magnífica que hacéis por apoyar y difundir este sector, ¿no? Bueno, me han pedido que hable un poco sobre la política en economía circular y, bueno, irremediablemente siempre al principio tengo que hablar de la definición, porque en el imaginario de todos, cuando hablamos de economía circular, mucho pensáis pues, en este tipo de esquemas, ¿no? De circulares, de cerrar el círculo y tal. Siempre me acuerdo de un director general del ramo que decía, es que esto de la economía circular al final es reciclaje y cerrar el círculo. Y claro, ante el estupor de todo el mundo cuando la Unión Europea lo está tratando de otra manera y casi diría que el reciclaje es la última estrategia a tratar y a hacer, ¿no? La Fundación de MacArthur hizo este esquema y en base a este esquema se puede abrir un poco la mente. Y bueno, yo solicité en 2018 a los varios comités de CONAMA, del Congreso Nacional de Medio Ambiente, que estaban trabajando en temas de economía circular. Había unos específicos del agua, que muchos sois integrantes del mismo, de construcción, del medio agrícola, de uno sobre innovación en la materia, que entre todos construyeran una especie de definición que todavía es abierta y la podemos ir mejorando para hacer ver un poco estado de cuestión que es mucho más abierta. Es una definición basada en la regeneración del capital natural. Hablaba Gonzalo precisamente de esta integración, ¿no? Entre, por ejemplo, agua y naturaleza. Pero claro, lo primero es utilizar la mínima cantidad de recursos naturales, o sea, que es lo primero que hay que repensar, revalorar, para qué necesitamos esos recursos, cómo, ¿no? Y una de las cosas que vimos es que agua y energía no estaban bien conectadas con la economía circular. Ahora, precisamente con el New Deal, la Unión Europea sí que está intentando utilizar la economía circular como instrumento para conseguir los objetivos climáticos. Entonces, esa unión de energía se está empezando a lograr, pero el agua, si no nos despistamos, no lo incluimos y tenemos ahí un poco que ir empujando. Ese fue un poco el objetivo del Grupo de Trabajo de Agua y Economía Circular del Congreso. La segunda parte es, ya que utilizamos una serie de recursos, pues hay que saber cuáles sí, cuáles no, de qué manera, cómo diseñarlos, cómo ensamblarlos, etcétera. Y luego ya, una vez que tenemos una serie de productos, pues intentar mantenerlos en el sistema económico el mayor tiempo posible. Ahí van las estrategias, bueno, pues de compartir, de mantener, de reutilizar, de preparar para reutilizar y reciclaje en última instancia. Todo ello con dos condiciones, ¿no? Reducir al máximo posible los impactos ambientales e intentar restituir el capital natural por dos vías. Una, intentando utilizar menos recursos y desahogar un poco al sistema natural y, por otro lado, pues con Zero Pollution, que además es otro de los lemas del Green Deal, ¿no? de cero contaminación. Sacando un poco el esquema así de una economía lineal, pues sería conceptualmente no solo un círculo, sino varias recirculaciones, ¿no? Y no solo es la parte material o la parte mineral, sino hay un capital natural de que también extraemos recursos, lo estamos metiendo en el sistema económico, pero también tenemos que saber devolverlos. Y el agua también, ¿no? El concepto sería un poco el mismo de circularlo y nunca os dejéis engañar, la energía es un flujo, no es circular, pero también podemos hacer recirculaciones, optimizaciones, etcétera, que lo puedan hacer, ¿no? Y también elegir entre energías renovables, etcétera. Claro, cuando se está hablando de economía circular, os voy a poner una serie de etiquetas. Yo desde aquí no las leo porque es muy pequeño, pero bueno, son medidas del paquete de economía circular que luego hablaré, las 54 medidas, o sea que hay un montón de estrategias previas que hay que hacer, solamente os las pongo: ecodiseño, análisis de ciclo de vida, los BREF, los sistemas. Bueno, hay un montón, también en el ciclo natural, en el tema energético, para reutilizar, para preparar, para reutilizar, para remanufacturar, ¿no? Y quizá la última sí es el reciclaje. O sea, por Dios, nunca penséis que la economía circular es reciclar, por favor. Y desde luego, siempre y cuando el vertido sea la última opción, o sea, que no se contemple como opción. Bueno, obviamente, pues simplemente los antecedentes de la política europea de economía circular viene de una hoja de ruta del uso eficiente de los recursos. Antes de que acabara el periodo de la Comisión Europea en 2014 se lanzó un paquete y luego cuando se incorporó en 2015 la nueva Comisión, esta que acaba de terminar, pues hizo este paquete de economía circular porque ya entendía que para hacer un uso eficiente, o sea, como estaba comentando Guido, esto se está haciendo más complejo porque necesitamos todas las partes, toda la cadena de valor, los que diseñan, los que producen, los que ensamblan, los que distribuyen, los que consumen
y también pues toda la parte de, digamos, de gestión de residuos, ¿no? Se hizo un paquete que realmente, aunque introducía bastantes novedades legislativas, de mejoras, etcétera, era también una forma de ensamblar lo que ya se estaba haciendo dentro de una misma concepción. Por eso la Unión Europea últimamente ya no son estrategias, digamos, temáticas, sino que también es intentar ver la transversalidad y hacer paquetes que ayuden, ¿no? Se ha hecho una evaluación en 2019. Nosotros tenemos un informe que además hemos colgado esta misma semana en nuestra página web, lo podéis tener, luego lo presento un poco más, de cómo ha ido las 54 medidas, ¿no? Y el nuevo Pacto Verde, pues precisamente presentado en la COP de Madrid, que estuvimos en una reunión con Frans Timmermans, lo que viene a explicar es toda la agenda climática tiene que venir apoyada por desarrollar ese modelo de economía circular. Se está preparando un nuevo paquete de 2.0 que llaman, que estará el año que viene, pero también están intentando estudiar algún tipo de marco más a largo plazo y que conceptualice esto mejor, ¿no? que avance y que implique a los sectores, ¿no? Ahí le pedimos que el agua esté incluida y os lo digo porque si no el sector sale afuera y no solo estamos en los eventos de agua, sino que tenemos que ir a otros y sé que son innumerables porque como nos ha mostrado Gonzalo perfectamente, pues el agua interacciona con tantos que yo sé que es a veces inabordable, pues no estamos en determinadas agendas. Hay gente como Gonzalo que le veo al fondo que hace una magnífica labor para ello, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el desarrollo y el futuro, ¿no? El paquete que acaba de terminar, aunque hay medidas que todavía no están en desarrollo, pues tiene esta estructura de cadena de valor, se centra en estos sectores prioritarios. España está desarrollando el suyo, que ha tenido el freno, pues nuestra situación un poco política, son más o menos estos, añadiendo alguno como el turismo, y el agua está contemplada pues solamente en el aspecto de reutilización, ¿no? Cuando podría estar en más, como ahora veremos. Y bueno, luego hay un paquete muy importante de innovación e inversiones, que es lo que ha realmente catalizado que se haya muchos equipos trabajado en ello y una medida de seguimiento, ¿no? De todas maneras, en este informe tenéis cuadros como este que resumen muy bien pues, cuál era la medida, qué es lo que se ha desarrollado y un link que os lleva a la página web correspondiente de la Unión Europea o del órgano competente en cada materia donde vais a poder verlo y bueno, os animo a que lo analicéis, no voy a profundizar en ello. Sí me gustaría presentar muy brevemente, y no como mereciese, el trabajo del Grupo de Trabajo de Economía Circular. Algunos de los que forman parte del grupo estáis aquí presentes. Por un lado, ha servido para intentar mostrar a decisores que no son necesariamente de agua, de que el agua es necesaria insertar en las estrategias de economía circular que estábamos empezando a detectar que no se contemplaba. Ahora es un buen momento porque se va a desarrollar por el Gobierno una estrategia a nivel nacional, muchas de las regiones autonómicas se están empezando a perfilar. Afortunadamente Castilla-La Mancha en su ley ya sí incluye el agua y va a hacer su estrategia. Y bueno, pues este informe que ya está desde septiembre lo tenéis también disponible en la página web y además con un anexo muy interesante de experiencias que esperamos para CONAMA 2020 ampliar y poder desarrollar. Y bueno, se ha hecho un esquema conceptual para poder explicar cómo el agua se puede insertar en una lógica de economía circular, que ahora os lo muestro muy brevemente. También se han analizado indicadores que están en el documento y no lo mostraré. Se han analizado barreras en el sector del agua para también interaccionar con ello y bueno, hay algunas propuestas, ¿no? El ciclo pues, descrito es bueno, pues en base a un ciclo natural del agua, lógico y normal que todos conocemos, y que genera además unos servicios ambientales, que queremos destacar esa faceta del concepto de servicio ambiental, pues se extrae a la sociedad o a la economía una serie de recursos, ¿no? Obviamente, aquí pues son las operaciones que todos conocéis, que está más reflejado, digamos, a un sistema urbano que es el que más etapas tiene, pero que podríamos ir reconfigurándolo, pues si estuviéramos tratando en un tema industrial o en un tema agrícola, no lo miréis como un diagrama ingenieril, sino que es un mapa conceptual, ¿no? Entonces, podemos tener varias recirculaciones, relleno de acuíferos, incluso la desalación es una especie de recirculación. Y hay interacciones, por ejemplo, con el sector residuos, hay interacciones diversas con el sector energético. Bueno, se ha hablado hoy bastante del nexo agua-energía, los compañeros de NAIDE sois expertos en ello, por ejemplo, o ABB. Y, por ejemplo, pues ahí están reflejadas paquetes de medidas
que se puede hacer en economía circular. Por ejemplo, siempre pongo el caso de la planificación, lo que hace la Dirección General del Agua de Planificación, es esencial porque es como el ecodiseño en productos. De alguna manera se está viendo qué recursos se disponen, de qué manera, cómo captarlos, etcétera, ¿no? Y cómo se pone en el medio. Y luego un montón de las tareas que estáis haciendo, las empresas que estáis aquí, de eficiencia en el uso de los recursos, los SUVs que hemos visto como ejemplo antes, pues son realmente elementos que están dentro de la lógica de una economía circular, por una reducción del uso de recursos, como por otro lado de intentar mantener el recurso que ya está captado el mayor tiempo posible, siempre con una circunstancia, que esa optimización sirva, por un lado, en parte para mejorar rendimientos, pero también para aflojar la intensidad en la que a veces usamos los recursos para llegar a esas compatibilizaciones con el sistema natural y por otro lado, que es como un poco en ciclismo, ¿no? Como cambiar el piñón o el plato para poder un poco aligerar el sistema, ¿no? Porque además, si aligeramos la presión, seremos más resilientes, la naturaleza será más resiliente y podrá asumir mejor nuestros impactos, ¿no? Y también pues, toda la labor que se hace en depuración y demás. Bueno, esta yo creo que es la última diapositiva. ¿Qué hay un poco también por venir y que quería destacar? Pues, aunque nos centremos en el tema europeo, influye mucho la agenda internacional en Naciones Unidas. La agenda climática está marcando los pasos para muchos sectores, no es solo una cuestión excepcional del clima o de la energía, y cada vez sería más necesario esa inclusión del sector del agua, por ejemplo, ¿no? Destaco aquí la década del agua porque bueno, estuvimos hablando con Pablo Saavedra, que es nuestro representante español de Nueva York, ¿no? Que se encarga de medio ambiente y energía, y se está preparando, y además también con UNESA, una convención del agua, ¿no? Internacional, que se organizó hace muchísimo tiempo, creo que en el 77 en Buenos Aires, pues se va a organizar en 2023 ya por fin una convención internacional para poner ese factor del agua en la agenda, ¿no? No tendrá el volumen de las COPs, pero será un inicio de poder tratar los temas a nivel internacional, ¿no? Y incluso pues, se aprovecha esta COP para reunir al sector para poder tratar temas y ahí sí que os necesitan, o sea que va a haber que trabajar en ello. Va a haber una reunión de alto nivel en el 21, según nos informaron, y la reunión en 23, que será pues 2 o 3 días, justo con el Día Mundial del Agua. Pero va a ser este año 2020, que es por eso muy importante, donde se van a marcar los temas de la agenda. Entonces, os animo a que se pueda participar. Luego he puesto un poco la agenda también de biodiversidad, porque es uno de los factores que falta, y bueno, está la COP15 en China, pero también una importante cita en Marsella del IECN. Seguro que Rafa nos podrá hablar más de ello. En la Unión Europea, el Green Deal pues, es lo que está marcando. Se presentó pues nada, la semana pasada en la COP y por un lado tiene esta parte de la nueva estrategia de economía circular con un nuevo paquete. También hay un plan que no hemos podido conocer todavía en profundidad de estrategia de la industria, de la industrialización europea, que irá en consonancia. También se ha hecho mucho hincapié en relación a la economía circular sobre las soluciones basadas en naturaleza que hemos hablado, con lo cual parte del nuevo periodo de financiación va a ir relacionado ahí. Yo creo que el sector del agua ahí puede decir mucho. Y por el otro lado está presente que pues a lo largo de este año se presente el 8º programa marco de medio ambiente que irá por este lado de biodiversidad, ¿no? Como decía Guido, la dificultad está en que el agua no será un sector como tal, pero sí que hay que hacer ese esfuerzo por ir atendiendo a todos. Por eso hay que salir y estar implicado en todas estas áreas, ¿no? En España, que ya se va a conformar un nuevo gobierno, pues, o eso esperamos todos, está la aplicación de la Agenda 2030, en la que muchos sí ya estáis trabajando. Ese mapita lo he puesto para ilustrar la estrategia que habrá de la España vacía, y que ahí yo creo que bueno, el tema de la depuración en pequeños municipios pues será uno de los grandes debates, la gobernanza del agua que ya habéis comentado, la agenda urbana que ya se ha sacado y que habrá que implicar. El plan de adaptación de cambio climático creo que es un buen ámbito para poder trabajar, y se está preparando una nueva estrategia, se acaba de terminar el plan nuevo, se ha evaluado y ahora precisamente hay un proceso participativo, y he sacado de allí último la estrategia de bioeconomía,
porque creo que muchas de las biofactorías, por ejemplo, que surgen a través de las EDAR, pues no os veo mucha interacción con esta parte de la estrategia y creo que sería interesante profundizar. Pero bueno, a todo esto lo vamos a contar en CONAMA 2020, me permitís mi minuto o segundo de publicidad, pero vamos, que todos estos temas los vamos a tratar en los comités. Os animo a participar, os animo a que participéis ya. En enero o febrero empezaremos con los primeros comités y también pues, a apoyarlo. Y solamente para terminar, una última frase que siempre la pongo, que para mí considero que la economía circular no es una utopía. Lo que es una utopía es creer que con la economía lineal pues vamos a subsistir, ¿no? Muchas gracias.